Bienvenidos al Pan de la Palabra. Un saludo para quienes nos ven a través de TV Merced, quienes nos escuchan por medio de Radio Hermanos y quienes nos siguen a través de las redes sociales. Nos encontramos en el 32º domingo del tiempo ordinario, cuarta semana de la liturgia de las horas, a 2 semanas de terminar el año litúrgico. El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas en el capítulo 20, versículos del 27 al 38, y dice así: En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda, y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, el inicio del Evangelio de hoy está bastante interesante, porque debemos comprender primero quiénes son los saduceos. Llevamos 3 semanas en las que el Señor está tocando los diversos grupos sociales y religiosos de su época. Hemos visto que ha tocado a los fariseos. Los fariseos, que también hay sacerdotes, que cumplen los preceptos de la ley, pero que no los viven. Y en algún momento le dice: sepulcros blanqueados, hipócritas. Los fariseos y los saduceos, de los que habla hoy la palabra, no se llevan. Son enemigos. Sin embargo, tanto los saduceos como los fariseos eran parte del Sanedrín que acusaron a Jesús. Pues bien, también tocó a los publicanos. Los publicanos eran los delegados judiciales, los que tenían a cargo cargos, valga la redundancia, en el gobierno. ¿Sí? Ahí tenemos a Zaqueo, que es un ejemplo claro, ¿no? Cobrador de impuestos, pero que era el jefe también de los publicanos. Y también ha venido tocando a los administradores ayer, ¿sí? Y le va dando el Señor, y hoy toca a los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Los saduceos son aquellas personas que se creen, pues son personas políticas que porque tienen dinero se creen que pueden cambiar el mundo. Tanto así que ellos se daban a la tarea de poner a la cabeza a los que ellos les convenía. En el Sanedrín, la máxima autoridad, tanto religiosa como a nivel social, a nivel político, era el sumo sacerdote. En tiempo de Jesús, quien lo juzgó fue Caifás, ¿no? Entonces, él era el sumo sacerdote, él era saduceo. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Por eso
no tuvieron compasión de Jesús, porque Jesús hablaba de la vida eterna, del que está muerto vivirá para siempre. Los fariseos sí creían en la resurrección y en los ángeles, pero tenían un problema, que era que querían que los demás se convirtieran y cumplieran la ley, y ellos no. Ellos eran fieles observantes de la ley. Entonces, ¿qué pasaba? Que en el Sanedrín había una discusión, una rivalidad entre los fariseos y los saduceos. Acuérdense ustedes también que tocaban a los escribas. Los escribas eran aquellas personas distinguidas, muy preparadas, pero que no eran ni sacerdotes, eran laicos. Estamos hablando en la actualidad, se les diría laicos, preparados, pero que tienen su dinero, ¿no? Personas cultas. Y entonces estos saduceos, sabiendo que no creen en la resurrección, sabiendo que no ponen en práctica la ley de Moisés ni los profetas, porque ellos no hacían caso, los saduceos más bien estaban de acuerdo, y ellos fueron los que participaron para que la ley del talión se produjera entre los demás. Acuérdense, ojo por ojo y diente por diente. ¿Cómo serían estas personas? Ellos eran una secta política. Cualquier parecido en nuestras coincidencias, imagínense ustedes. Entonces los saduceos, sin creer en la resurrección, sin hacer caso, obediencia a lo que es mandado por Moisés, se atreven a ser hipócritas y a llegar donde Jesús y llamarles maestro, cuando ellos, que son de la alta sociedad y políticos que se la creen todo, no aceptan corrección de nadie, llegan donde Jesús se le llama maestro. Y después que le llama maestro, le dice que qué pasa con los muertos. Y le ponen un ejemplo claro. Una mujer que enviuda y que porque la ley, que la están agarrando a su conveniencia, vean ustedes que esta es una visión protestante, ¿sí? Agarrar las cosas a su conveniencia para atacar. Entonces vienen, le dicen 7 esposos y llegó la hora que muriera ella también. ¿De cuál es esposa? Estos hombres tienen una lógica humana, un pensamiento humano, porque si no creen en la resurrección no pueden ir hasta el más allá, no tienen esperanza. Y Jesús les responde desde lo espiritual, no de lo mundano. Les dice, allá arriba de ninguna será la esposa, porque ellas serán como ángeles que no necesitan casarse, sino gozar de la vida eterna. Por eso la iglesia es sabia. Cuando es testigo de un matrimonio, le dice, hasta que la muerte los separe. Hasta que la muerte los separe, que es el paso de esta vida terrenal a la vida de gracia, a la vida de la resurrección que nos enseña el Señor. Hoy en día encontramos muchos hombres que llevan el nombre de muerte y muchas mujeres también de muerte, hasta que la muerte los separe. Una mujer que anda por ahí robándose los maridos, unos maridos que andan por ahí robándose las esposas, se llaman muertes, porque ¿qué otro nombre le podemos decir a quien separa un matrimonio? Díganme ustedes, mis queridos hermanos. No podemos seguir teniendo actitudes farisaicas o de escribas o publicanas o de saduceos. Tenemos que ser auténticos cristianos. Y Dios le dice que el Señor le dice, nuestro Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Pero para que podamos dar a conocer eso necesitamos ser testimonios. ¿Cómo decir que tenemos un Dios vivo cuando nosotros reflejamos odio, angustia, hipocresía, amargura? No puede ser. Necesitamos demostrar con nuestro propio testimonio que el Señor vive. Vive primero en nuestra vida y lo reflejamos a los demás. No puede existir un cristiano amargado, triste, un cristiano de trampa, un cristiano corrupto, un cristiano falso, un cristiano saduceo, fariseo,
escriba, publicano y todos aquellos grupos que, si existían en aquel tiempo, hay actitudes actuales que se parecen a esos grupos y que se le llama sectas. Que el Señor nos acompañe siempre, nos bendiga y que no perdamos la esperanza en que, siendo pecadores, tenemos la gracia de acercarnos a Dios, ser sanados, liberados y participar el día que el Señor nos llame de su patria eterna. Por eso, mis queridos hermanos, en nuestra vida gocemos de la gracia de Dios, hagamos el bien sin mirar a quién, tratemos bien a las personas, seamos personas de bien, agradezcamos, saludemos, una sonrisa, una buena mirada, un corazón sano. Eso te ayudará a dar pasitos hacia el encuentro con el Padre. No basta con que se diga cuando se fue tan buena persona que era. No hay necesidad que diga nadie. Simplemente con que nos acerquemos a Dios y seamos cristianos auténticos, de vivencia, de paz, de misericordia y compasión. Un saludo para quienes en cada momento se reportan a través de sus mensajes. Un saludo a nuestro obispo Rolando José. Un saludo a quienes también día a día están orando por este servidor para que pueda estar en contacto con el Señor cumpliendo con esta misión que me ha encomendado. Soy el Padre Joardín y esto es El Pan de la Palabra.